no se corte Doctor, ¿puede aceptar a Jesús, por favor? a Jesús. A ver. No me aparece en la sala de espera. Ah, sí, apareció. Ya. Ya acepté a Jesús en mi corazón. Gracias. Sale galán. Entonces vamos a hablar ahora de la farmacodinamia. Entonces, farmacodinamia. Entendemos farmacodinamia desde el punto de vista etimológico. Fármaco, ya sabemos qué significa, ¿no? ¿Qué es fármaco? ¿Es un qué? Sustancia Ajá. Una sustancia de origen natural o sintética sintético. ¿Qué? que afecta al Tiene un metabolismo. efecto en el metabolismo. Ya ves. Hasta lloro. Ya, están hechos. Qué bonito. Exacto. Entonces, fármaco. Sustancia química natural o sintética que tiene un efecto en el metabolismo de las células. Cuando hablamos de dinamia o dinamismo, es decir, que tiene que ver con actividad, ¿no? Es que debe ser muy dinámico, debe ser muy activo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de farmacodinamia, desde el punto de vista conceptual, vamos a ver cómo es la actividad de ese fármaco. Entonces, en la farmacodinamia vamos a estudiar todos los procesos que genera metabólicos el fármaco en el metabolismo celular. Entonces, aquí vamos a hablar, y aquí está la definición. Entonces, primero que nada, estudia los mecanismos de acción de los fármacos. Entonces, cuando hablamos de farmacocinética, que platicábamos, era cómo el cuerpo actúa sobre el fármaco, ¿no? Entre que lo deja pasar, no lo deja pasar, lo metaboliza y después lo elimina. Lo absorbe y luego lo elimina. La farmacodinamia es el proceso, digamos, complementario. Como el fármaco, los procesos mediante el cual un fármaco, una vez que lo administramos, es absorbido, llega al torrente circulatorio y entra en contacto con la célula, ¿cómo va a ser efecto? O sea, nomás así como el meme de la Heidi, ¿no? Llegué y, chale, ¿a qué venía, no? Ya entré por todas las capas, ya ingresé y ahora qué venía, ¿no? Vamos a estudiar cómo son los mecanismos de acción, porque dependiendo de estos mecanismos diferentes de acción, va a ser la expresión ¿qué? La expresión terapéutica. Acuérdate que siempre que damos un fármaco, damos una expresión terapéutica. ¿Sale? Sí. Luego. Y entonces esa interacción entre el fármaco y nuestras células o el metabolismo va a ser mediante una interacción de tipo molecular. Acuérdate que forzosamente nuestras células, de manera normal, para comunicarse o para compartir ciertos procesos, no es que se manden un WhatsApp, no se mandan un telégrafo, no se hablan por teléfono, no se hablan de célula a célula. Forzosamente siempre la comunicación entre células para generar algún proceso metabólico normal, el metabolismo normal, se da mediante la interacción de sustancias a nivel de tipo molecular, ¿no? Mediante la interacción de dos o más sustancias a nivel de las membranas plasmáticas. Entonces vamos a ir dilucidando cómo se dan esos procesos. Y entonces, una vez que interactúa ese fármaco a nivel molecular con nuestra célula, van a provocar efectos, pero sobre todo en qué intensidad y bajo qué modalidad y qué modalidad van a estar provocados en el organismo. Entonces, primero, la interacción es a nivel molecular y a nivel celular. Pero esa afectación o modificación del metabolismo en una célula se traspola a un grupo celular, a un órgano que finalmente va a traspolar o va a ser generado una alteración del metabolismo a nivel orgánico. Entonces, vamos a ver cómo es la afectación o la generación de esta interacción, primero desde lo más micro hasta lo macro. ¿Estamos de acuerdo?
Profe, ¿cuál era el título, por favor? Es que me botó el internet. Farmacodinamia. Ok, gracias. Ay, de nada. Algunas de ustedes, sus voces se escuchan así muy, muy serias. Algunas Soy como la de seria. Angelito, la de Angelito soy así como muy así, te vengo a conquistar, mira. ¿No? Soy seria. No sé, ¿en serio? Eso. Doc, Yo no sé cómo escucha la mía, ¿verdad? A lo mejor se escucha más chafa de lo que se escucha en persona. Bien doctor, sexy, profe. Ay, disculpe, gracias, guapo. Mande. de la última palabra no veo qué dice. De donde dice los efectos e intensidad que provocan en el Organismo. Ah, Organismo. gracias. Sale. Entonces, vamos a hablar entonces de los mecanismos de acción general que tienen los fármacos. Les decía cuando hablábamos de la farmacodinamia, de la farmacocinética, perdón, que durante el desarrollo de un fármaco tenemos que quedar en claro, conocer los procesos básicos metabólicos de la célula. Porque les decía, si bien nuestra célula va a aprovechar una sustancia que le genera algún beneficio, cualquiera que sea externa o endógena, normalmente no va a producir una enzima o un proceso metabólico para aprovechar esa sustancia. ¿Sí me explico? O sea, no va a gastar energía en algo que tal vez ella no sepa que le va a ser benéfico. Entonces, primero que nada, nosotros tenemos que entender qué procesos metabólicos se generan de manera rutinaria en la célula. Este proceso metabólico, cuál es la expresión fisiológica en el metabolismo de la célula. Y entonces, una vez que conocemos esto, podemos incidir creando un fármaco para incidir en un proceso metabólico específico de nuestra célula. Y a eso llamamos mecanismos de acción. Entonces, de entrada, nuestro metabolito activo, ¿te acuerdas? ¿En qué momento se produce el metabolito activo? Profe, ¿puede repetir qué era mecanismo de acción? El mecanismo de acción. Sí. Mecanismo de acción es cómo un fármaco actúa sobre un proceso metabólico existente en la célula para, en este caso, generar un efecto terapéutico. ¿No? O sea, es en un proceso metabólico preexistente en nuestra célula. ¿Para crear un qué? Para generar un efecto terapéutico. Ah, ok. ¿Sale? Entonces, a ver, mis estimados pupilos, ¿en qué momento, en qué fase de la farmacocinética se genera el metabolito activo de un fármaco? En el En el metabolismo. Con El metabolismo. Acuérdate que platicábamos que la mayor... Ay, Jesús, lo bota a la plataforma. Platicábamos que la mayoría de las veces, durante los procesos de absorción, un fármaco normalmente no va a actuar de manera tal cual lo ingerimos. Debe de pasar por un proceso de metabolismo de primer paso en el hígado o con enzimas hepáticas que a ese metabolito, a ese fármaco, perdón, lo parte, lo rompe, lo hidroliza, lo reduce o lo hidroliza, y la parte que quedó ahora sí ya tiene actividad biológica. Entonces, esa parte del fármaco que tiene actividad biológica, se genera en el proceso de metabolismo de primer paso, se denomina metabolito activo. Este metabolito activo es el que ya está circulando en sangre y que va a llegar a la célula que es específica para interactuar. Decíamos que cómo el metabolito sabe a dónde llegar. Pues bueno, no es que sea inteligente ni sea una tecnología de última generación. Ahorita veremos cómo un metabolito puede interactuar con prácticamente todas nuestras células, pero solo donde pueda acoplarse o donde pueda generar interacción con una célula en particular es donde va a generar el efecto terapéutico, ¿sale? Es como una llave
que va buscando entrar con varias cerraduras. Solo donde la cerradura sea compatible con esa llave es donde vamos a poder abrir la puerta. Entonces, ese metabolito activo va a estar en contacto con un receptor farmacológico. Entonces, nuestro metabolito es la llave, la chapa específica se denomina receptor farmacológico. Entonces, lo que les decía, el metabolito puede andar circulando alegre por toda nuestra sangre y llegar y estar tocando todas y cada una de las células, pero si no encuentra la chapa adecuada o dónde acoplarse específicamente, ese metabolito no va a tener efecto en la célula. Para que se produzca, debe de haber una adecuada interacción entre un metabolito activo y un receptor farmacológico específico para ese fármaco y que esté en la célula destinada. Y entonces, cuando hay interacción entre metabolito activo y receptor farmacológico, entendemos a lo que se denomina efecto terapéutico. ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, a fin de cuentas, lo que trata de estudiar la farmacología en un inicio es primero, cómo va a ser la interacción entre un fármaco y los diferentes tipos de receptor farmacológico. Y después, una vez que interactúa ese metabolito con el receptor farmacológico en particular, el efecto terapéutico va a estar dado por la una modificación del metabolismo celular. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a entender es, primero, analizar los tipos de receptores farmacológicos y después veremos cómo se da la expresión en esa modificación de metabolismo celular. ¿Vamos de acuerdo? Sí, doctor. Luego, estos procesos, el efecto terapéutico que damos que es la modificación del metabolismo. Normalmente tampoco crean que los fármacos tienen una gran variedad de afectaciones. Digo, ya lo vieron en bioquímica, la célula produce gran cantidad de procesos metabólicos a infinidad de procesos. Tampoco crean que hay fármacos que se dedican a cada uno de esos procesos, porque de lo contrario es muy complicada la fabricación. Entonces, normalmente la afectación de procesos metabólicos implica los procesos metabólicos más comunes y los procesos que tienen mayor relevancia en el metabolismo celular. ¿Sí me explico? Entonces, la mayoría de los fármacos va a modificar un proceso metabólico, los más comunes y los de mayor importancia en el metabolismo celular. Y Perdón, entonces, vendría ¿sí? siendo como el paracetamol, naproxeno son medicamentos universales, se podría decir, bueno, no universales, sino que son amplios a la variedad de síntomas. Más bien que comparten unas rutas unas rutas de alteración o de modificación metabólica similar y variada. Cuando hablemos de AINES, verás que efectivamente, normalmente como tú lo comentas, hay fármacos que pueden afectar más de un proceso metabólico. O que el proceso metabólico que afecta tiene gran relevancia. Por ejemplo, como tú mencionas, de los AINES, el paracetamol y el naproxeno, bloquean la producción de ciertas prostaglandinas o del proceso de la ciclooxigenasa. Entonces, este proceso de la ciclooxigenasa en producción de prostaglandinas tiene que ver con
la producción de dolor, de inflamación y de fiebre. Entonces el paracetamol, por eso, tiene esas propiedades, porque quita la fiebre, quita el dolor y quita la inflamación. Entonces, es mejor crear un fármaco que puede generar o alterar un proceso que tiene una gran variedad de efectos a que solo crees un fármaco que va a quitar un solo proceso metabólico como la fiebre. Porque en todo caso, imagínate, si tú quisieras quitar, si tú tuvieras un fármaco solo para fiebre, un solo para dolor y uno solo para inflamación, si tienes los 3 procesos, tendrías que tomar 3 fármacos. Y eso es más complicado de generar. Entonces, lo que se hace es buscar una vía, en este caso, la vía de la ciclooxigenasa, que es la que genera prácticamente los 3 procesos. Y como se dice coloquialmente, matas varios pájaros con un solo tiro. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí, gracias. Entonces, ¿dónde está mi cursor? Ahora bien, los procesos metabólicos más comunes que van a alterar los fármacos son los siguientes. Van a alterar receptores de sustancias fisiológicas, como un ejemplo, como los neurotransmisores. Entonces, acuérdate que en algún momento hay sobreproducción de algunas sustancias propias, ¿no? Nuestras, que cuando las sobreproducimos también generan una enfermedad. Entonces, el fármaco lo que va a hacer es bloquear receptores para sustancias propias y así evitar que se siga generando el proceso de la enfermedad. Entonces, uno de los procesos metabólicos más importantes de afectación o modificación es alterar receptores propios de las células. Otros, aumentar o disminuir la acción de algunas enzimas. Acuérdate que todos los procesos metabólicos que se dan en la célula, forzosamente requerimos enzimas. Entonces, el que un fármaco pueda actuar sobre una cadena enzimática es un fármaco de los más eficaces. Alterar un receptor puede tener, digamos, sus bemoles en el sentido de que no pueda tener una eficacia al 100%. Pero un fármaco que altera una cadena enzimática, prácticamente su eficacia es muy, muy alta. Porque lo que te repito, ¿te acuerdas de bioquímica? Todo proceso metabólico en la célula requiere de enzimas. Otra cosa, un proceso muy básico dentro de la célula y que siempre lo está haciendo es la modificación del transporte, ¿no? El transporte público, el transporte de algunas sustancias. O, por ejemplo, modificar el potencial de acción de células excitables. ¿Sale? Eso lo van a ver ahorita, por ejemplo, en fisiología, que el potencial de membrana es una cuestión de electronegatividad o de gradiente de energía que va a favorecer cuando se llega a un umbral de excitación positiva o negativa, que la célula pueda desencadenar un proceso metabólico fisiológico en particular. Entonces, en algunos casos, algunas células excitables, ese umbral está o por muy arriba o está muy abajo. ¿Qué quiere decir? Que fácilmente desencadenan el proceso metabólico, o sea, al menor estímulo lo hacen, o viceversa. Su estímulo está tan abajo que tardan mucho en desencadenar el estímulo. Entonces, dependiendo la situación que requeramos. ¿Sale? Ahora bien, siguiente paso. Vamos a hablar de los tipos de receptores, el primer paso. A ver, ¿sí lo escuchan? ¿Le puedo revisar tantito que falta la última Sí. parte? Doc, estos puntos que aparecen son procesos metabólicos ¿de qué? Más Estos comunes. son los procesos metabólicos más comunes que afectan o modifican los fármacos en la célula. Ya, Doc, gracias. Entonces,
¿Sale? Ok, entonces continuamos. Vamos a hablar entonces del primer paso. La unión entre el fármaco y receptor. Entonces, primero que nada, entender, ¿qué es un receptor en la célula? ¿Qué es un receptor? Ahí sí se ¿Es quedan un callados. macrofármaco? No, 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 no. Jenny Romero, ¿qué es un receptor en la célula? ¿Son las proteínas? Primero que nada, su estructuración es una proteína, efectivamente. Entonces, ¿quién produce estos receptores? La célula. Entonces, las proteínas, acuérdate que normalmente para que funcionen, ¿en qué estructuración deben de estar? ¿En estructura primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria? Cuaternaria. Cuaternaria, exactamente. Ahora, cuando están en estructura cuaternaria, esto genera que tengan puntos libres para generar electrovalencias, sea positiva o negativa, sitios de unión. Normalmente deja la proteína una parte libre donde van a tener esta polaridad de carga. Estos sitios libres de polaridad son los que van a servir para poderse unir a alguna otra estructura molecular que sea compatible de carga, ¿sale? Entonces, los receptores, en el caso de nuestra célula, van a estar producidos por ella misma y los va a producir exprofeso, óyelo bien, los va a producir exprofeso para sustancias endógenas. ¿Qué quiere decir? Que la célula, o sea, si tú agregas un fármaco, la célula no va a decir, me encontré una molécula de fármaco, no sé qué es, no sé qué sirve, ¿para qué sirve? Pero pues para investigarlo voy a crear un receptor específico para naproxen y ya lo crea. Jamás en la vida. La célula no va a gastar energía en algo que no conoce, en algo que no identifica y en algo que no sabe si le va a ser de utilidad. Entonces, los receptores que vamos a utilizar para la interacción con los fármacos son receptores que ya están disponibles en la célula, que ya se sabe que están en la membrana citoplasmática o que pueden estar incluso en la membrana nuclear o algunas sustancias que pueden servir como receptores móviles al interior de nuestra célula. Entonces, primero conociendo el tipo de receptores normales que tiene nuestra célula, de esa manera podemos generar un fármaco que interactúe con ella, que asemeje la sustancia endógena para la que fueron creados, ¿sale? Entonces vamos a hablar de los diferentes tipos de receptores que se utilizan o que tienen de utilidad farmacológica. No todos los que produce la célula van a ser adecuados, pero solo un grupo en específico ya está comprobado que pueden interaccionar o interactuar directamente con los fármacos administrados de manera endógena. Entonces, los primeros, receptores inotrópicos acoplados a canales iónicos. ¿Qué le suena a eso? ¿No? Antes de que me digan eso, será usted. ¿Qué es un receptor? ¿Qué es la palabra inotrópico? ¿Quién dice yo? En sus clases de bioquímica. Acuérdense de sus clases de bioquímica. ¿Qué es inotrópico? ¿Tiene que ver con lo del corazón? Va a ser la sustancia que va a poseer un efecto sobre la contractilidad en un músculo. Lo están aplicando a la fisiología muscular. Bueno, acuérdate que cuando hablamos de inotrópico a la fibra muscular, exacto, tiene que ver con la fuerza de contracción.
Cuando hablamos desde el punto de vista solo molecular, inotrópico es decir, de acción intrínseca. O sea, la fibra muscular, el inotropismo es que tiene una acción intrínseca de contracción, ¿no? O sea, se contrae por sí solita, pues, una sola fibra muscular. En este caso del receptor inotrópico, es decir, que va a tener acción propia, o sea, solito se va a activar, ¿no? ¿Utilizando qué? Un canal iónico. Iónico. ¿Y qué entendemos por un ion? ¿Qué es un ion? ¿Qué es un ion? Una carga eléctrica. Un Una átomo. molécula con carga eléctrica, ¿no? Puede ser un solo átomo o puede ser una molécula. Y entonces, cuando hablamos de iones, podemos hablar de si son con carga positiva son cationes y si son con carga negativa son aniones, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando hablamos de estos tipos de receptores acoplados a canales iónicos, normalmente van a estar colocados en nuestra membrana plasmática, ¿sale? Son receptores que van a estar distribuidos a lo largo de la membrana citoplasmática de nuestra célula, que van a tener una función específica. Primero que nada, entonces, estos receptores son de estructuración proteínas pentaméricas. Es decir, son formados por 5 cadenas de proteínas. Luego, funciona como un canal iónico propiamente. Acuérdense de sus clases de biología molecular. ¿Qué características tiene un canal iónico en cuanto a dejar pasar las sustancias químicas? Que son polares. Que tienen una carga negativa, carga eléctrica, ¿ok? ¿Y cómo reaccionan entre las sustancias? ¿Cómo las van a dejar pasar? ¿Pueden funcionar a favor o en contra de gradiente? Exactamente. Tiene que ver primero que la sustancia tenga esa polaridad requerida de concordancia con el canal y que el atravesar el canal iónico va a depender de gradientes de concentración. El canal iónico más evidente que tenemos, por ejemplo, en nuestras células, son los canales de sodio y de potasio. Entonces, son unas puertitas con una carga eléctrica que van a dejar pasar, son específicos para un ion o con la carga eléctrica de un ion, en este caso para el sodio, pero va a depender de la gradiente de concentración. Si hay gran cantidad de sodio al interior de la célula, este va a tender a salir de la célula por gradiente de concentración con relación al líquido intersticial. Lo contrario, si hay gran cantidad de sodio al exterior al líquido intersticial, con relación al interior de la célula, hay un ingreso. Estos canales iónicos sirven para, en su momento, equilibrar las potencialidades y las concentraciones osmóticas de los líquidos intra y extracelular. ¿Sale? Ahora, normalmente no están abiertos en todo el tiempo. Lo que decían, van a activarse dependiendo los gradientes de concentración plasmática, intersticial e intracelular de estos iones. Entonces, cuando se activan estos canales, se vuelven permeables, es decir, se abren para dejar pasar la sustancia. Pero recuerda que el ser permeable no implica que deje pasar cualquier cosa. Esta permeabilidad es selectiva, es decir, solo va a dejar pasar a la sustancia específica para que fue creado este canal iónico. Si solo es el canal de sodio, solo va a dejar pasar sodio cuando el canal ha sido activado. ¿Sale?
Doctor, tengo una duda, perdón que me regrese. No me quedó muy claro lo que es intrópicos. Inotrópicos, perdón. Inotrópico, con acción, así bueno, así es siempre, lo dejamos en dos palabras, con acción propia. Con acción propia, es decir, que el canal inotrópico por canal iónico, es decir, que una vez que el ion lo activa, el canal actúa por sí mismo. No necesitamos, en este caso, gasto de ATP. Gracias. ¿Sale? Y finalmente, normalmente este tipo de canales iónicos lo que van a hacer es despolarizar o hiperpolarizar la membrana celular. ¿Ya vieron este tema en fisiología? Ya, doctor. Sí, ya lo vi. Sí. Entonces, ¿qué entendemos con la despolarización o hiperpolarización de la membrana celular? En despolarización, es la entrada de sodio y en repolarización es la salida de potasio. Uh-huh. ¿Y qué conlleva? Cuando hablamos de despolarización, es decir, que se pierde la polaridad. ¿Cómo es la polaridad al interior de la membrana celular? Con referencia al líquido intersticial. ¿Es negativa? Es negativa, efectivamente. Entonces, si tú colocas un electrodo en el líquido intersticial y un electrodo al interior de la célula y haces una medición, hay un gradiente de energía de respecto del medio externo al medio interno y se vuelve negativo. Aproximadamente, ¿de cuánto estamos hablando que es ese gradiente de negatividad de energía polar? En este caso en la neurona, ¿de cuánto es el umbral de polaridad de la neurona? ¿De menos cuánto? ¿No es de menos 5.5? No, es más. De menos 70 milivolts, ¿no? ¿O no se acuerdan? Bueno, el gradiente normalmente en las células excitables, en este caso nuestra neurona, es de menos 70 milivolts. Entonces, ¿qué entendemos? Cuando entonces el canal iónico se activa, en este caso el del sodio, o el del potasio, más el uso de la famosa bomba de ATP, se genera una despolarización, es decir, se invierte la polaridad. El interior de la membrana, al interior del citoplasma, va cambiando de ser negativo a una tendencia un tanto hacia la positividad. Esa despolarización de la membrana plasmática, generada por la activación de los canales iónicos, se traduce en una señal eléctrica, un estímulo eléctrico que le indica a la célula que tiene que empezar un proceso metabólico siguiente. En este caso, el más claro ejemplo es en la neurona. El que se despolarice la membrana citoplásmica de una neurona se traduce en que la neurona empiece la transportación de neurotransmisor de manera axonómica anterógrada desde el núcleo hasta el final del axón hacia la unión sináptica. Esa despolarización, cuando llega a la zona sináptica, favorece la apertura y la gemación de esos gránulos de neurotransmisor para que sean liberados en la unión sináptica y ese neurotransmisor estimule químicamente a la siguiente neurona para que ese estímulo genere un nuevo impulso eléctrico de despolarización en la siguiente neurona. ¿Sale? Entonces, básicamente hay fármacos que pueden inhibir o aumentar estos canales iónicos para poder, una de dos, favorecer la despolarización
o generar que haya hiperpolarización, es decir, aún más disminuir la carga, el umbral de despolarización de las neuronas. ¿Cuál es el claro ejemplo clásico de estos? Los fármacos anticonvulsivantes, es decir, antiepilépticos. Los pacientes con epilepsia, lo que sucede es que su umbral de despolarización está más elevado. Si el normal es de menos 70, en un paciente con epilepsia puede estar en los menos 30 o menos 40. ¿Qué quiere decir? Que con menos estímulo las neuronas se van a activar. El problema de un paciente epiléptico es que se despolarizan gran cantidad de neuronas en un momento y por eso dan las crisis convulsivas como las conocemos. Los medicamentos anticonvulsivantes lo que hacen en general es generar una hiperpolarización de la neurona, disminuir más ese umbral para que la célula baje su excitabilidad, evite que genere una descarga eléctrica anormal en zonas específicas de nuestra corteza cerebral. ¿Sale? ¿Vamos bien? Estírense. Estírense. Eso sonó como que te estás comiendo una tortita. Así, No. Así. Entonces, lo que estamos pasando acá está, entonces en este caso, lo que sucede en la membrana plasmática, ¿sale? El canal iónico va a estar colocado al interior, acuérdate que el canal iónico atraviesa nuestra membrana plasmática y entonces tiene una polaridad. Entonces decíamos, el canal iónico tiene una polaridad específica para un ion en particular, pero que nosotros podemos generar un fármaco en particular con las mismas características polares de ese ion que queremos bloquear o activar, y entonces el fármaco que llegue al receptor inotrópico por un canal iónico, o sea, polar, puede generar la activación o cierre de ese receptor, dependiendo lo que necesitemos. ¿Vamos bien? Siguiente tipo de receptor que se utiliza farmacológicamente. Son denominados receptores acoplados a proteínas G. El siguiente tipo de receptor acoplado a proteína G. Conexión a internet es inestable, dice aquí. Entonces, bueno, valga la redundancia, las proteínas G son un tipo de proteína especializada con unas características que ahorita vamos a analizar. Y entonces, esta proteína G va a atravesar nuestra membrana plasmática, ¿sale? En dos regiones hidrofílicas, una intra y una extracelular. O sea, van a atravesar la membrana. Y una región hidrofóbica transmembrana. ¿Qué quiere decir? Que tiene las características de la membrana citoplasmática, ¿no? Las dos fases hidrofílicas y la fase hidrofóbica para mantener, ¿qué? La permeabilidad y estabilidad del medio intracelular. Sí, si no, de lo contrario, si vemos un poro directamente en la célula, en la membrana plasmática, pues vamos a generar una alteración en el equilibrio hídrico de la pobre célula y se nos va a morir, se nos va a hinchar de agua. Estos receptores de proteína G normalmente van a actuar secundariamente en sistemas enzimáticos ya establecidos, ¿vale? Y finalmente, el receptor de proteína G va a actuar como lo que se denomina como un segundo mensajero. Cópienlo y ahorita les pongo el ejemplo para que lo podamos ver en el esquema como debe de ser. Víctor, tengo una duda. ¿Te escuchó? ¿Estas son como características de su funcionalidad? Son características de los receptores, exactamente. Al igual que las anteriores, ¿no? Bueno, en caso de las inotrópicas, ¿no? Ajá, este tipo. Las otras, ajá. Ajá, ese es un receptor acoplado a proteína G y son sus características. Ah, ok. Sí, gracias.
Dale, ¿le puedo cambiar? Sí. Tarán, tarán. Leonardo dice que ingresó a la sala de espera. Oye, ¿a qué horas acaban? Hasta las 3. Ah, su mecha. Hombre, eso está feo. Pero ni modo, hay que darle con Tokio. Entonces, Ya que nuestro dice acá, tutor debería abogar por eso. pues yo qué te puedo decir, ya está el horario, ahí sí ya no, tampoco. ¿Me puede regresar al anterior, por favor? Claro, ahí está. Gracias. Nada. Yo les digo que yo de que me acostumbro en el salón de estar de aquí para allá, de aquí para allá, ahorita que estoy aquí nomás sentado, así como que... Es mejor andar activo. sí, pues sí, pero pues no puedo... Necesitaría un dispositivo así como que pegármelo acá para que ande yo caminando aquí por la casa y estar viendo lo que les voy diciendo y todo ese tipo de cosas. Algo he de hacer. Inténtelo, profe. Así como youtuber, ¿no? Grabando en la calle, ¿no? Así de, en primera persona. Vale. Continuamos. ¿Ya le puedo cambiar? Ya, gracias. Sale. Entonces, aquí está el tipo de receptor denominado proteína, acoplado a proteína G. Entonces, vean, la proteína G, decíamos, está acoplada, es una proteína que va a atravesar nuestra membrana plasmática. Tiene dos regiones, dos regiones hidrofílicas hacia el exterior de nuestra membrana e hidrofóbica interna. Esto es para mantener la cualidad de nuestra nuestra membrana plasmática, ¿sale? Entonces, dice aquí, cuando una molécula señalizadora, es decir, en este caso el fármaco, se une al receptor acoplado a la proteína G, la subunidad alfa, en este caso aquí, de la proteína G, se intercambia el guadinosil fosfato por guanil trifosfato. Acuérdate que el GDP y el GTP es una variante del ATP. ¿Sí se acuerdan de eso? Que el otro es adenosín trifosfato, el GDP es guanil difosfato o guanil trifosfato. También es una molécula de energía. Entonces, aquí hay unas subunidades de la proteína G, la subunidad alfa, beta y gamma. Una vez que llega la molécula señalizadora, el GDP que estaba fijado en la subunidad alfa se intercambia por GTP. Acuérdate que cuando acoplamos una molécula química con energía, esto genera activación. Y entonces, aquí lo dice, la subunidad alfa se disocia, es decir, se separa de la proteína G, de las subunidades beta y gamma, y se dispara una respuesta celular. ¿Qué quiere decir? Que al separarse, esto actúa como un segundo mensajero, ¿no? Llega el receptor, se activa la subunidad alfa y esta va a mandar información a la célula para generar una respuesta metabólica. Dice, el GTP se hidroliza, es decir, pierde la energía y la molécula señalizadora se separa del receptor. Este proceso debe de ser así, porque de lo contrario, si la molécula señalizadora se mantiene siempre adherida al receptor, sería un círculo completo de activación, 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 activación. Y eso genera un desgaste metabólico. Entonces, el proceso de la unión de un fármaco o cualquier sustancia metabólica a un receptor, la unión es pasajera. Es decir, llega, hace el proceso metabólico, el proceso de transferencia de energía cesa y la molécula señalizadora, en este caso el fármaco, se separa. Y entonces el receptor vuelve a su fase inicial, es decir, al reposo. Se denomina que es un segundo mensajero porque el mensaje inicial lo transmite, en este caso el fármaco, pero quien transmite el mensaje de la respuesta metabólica o cambio metabólico al interior de la célula, en este caso es una subunidad del receptor de proteína G.
Esto es importante porque si un fármaco, aunque se acopla al receptor de proteína G, no hay suficiente energía o el segundo mensajero no es lo suficientemente capaz de incidir la respuesta metabólica, aunque tú tengas una adecuada cantidad de fármaco interaccionando con los receptores, la transducción a efecto metabólico va a ser muy débil o baja. ¿Sale? ¿Quedó clara esta parte? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? No. Más o menos. ¿Se podría repetir otra vez? Volvemos a leerlo. Entonces, Bueno, hay las subunidades de beta. Porque ¿Cómo? Nada más, si podría repetir ahí donde dice las subunidades de beta. Ah, ok. Entonces, la proteína G, aparte, en su parte interna, tiene 3 subunidades específicas, que es la subunidad alfa, beta y gamma. ¿Sale? Entonces, la subunidad que sirve como segundo mensajero es la subunidad alfa. Una vez que la molécula señalizadora se acopla a nuestro receptor, se activa la subunidad alfa. Esta, para activarse, requiere forzosamente el GTP, que es una molécula con energía. Una vez que se activa, esta subunidad se separa de la proteína G y se va al interior de nuestra célula para generar una respuesta metabólica. En este proceso, una vez que se da llega el mensaje o manda el mensaje, el GTP se hidroliza, es decir, se vuelve una molécula sin actividad de energía y la subunidad alfa regresa a su proteína y a las demás subunidades y el receptor, la molécula señalizadora se va y el receptor vuelve al reposo. Y entonces deja de haber el efecto metabólico para lo que llegó la molécula señalizadora. ¿Sale? Sí, gracias. Continuamos. Dice acá, los efectos obtenidos por este proceso se traducen en respuestas fisiológicas que forman parte de la actividad celular y manifiestan de manera, dice aquí, por eso dice tardía, lo que les decía, o inmediata dependiendo de los cambios metabólicos. Como el fármaco directamente no hace efecto sobre la ruta metabólica, sino necesita de otra sustancia que mande esa información a la célula para hacer el cambio metabólico, el efecto puede ser, si todo este proceso funciona chido, la respuesta va a ser inmediata. Pero si hay alguna deficiencia en alguno de estos procesos en cuanto a la producción de GTP o la eficiencia de la subunidad alfa, el efecto puede ser de manera tardía. Entonces, por eso les decía, el uso de estos receptores farmacológicamente hablando puede tener sus bemoles en el efecto terapéutico porque no depende exclusivamente de la interacción del fármaco con el receptor para generar la respuesta terapéutica, sino requiere de un segundo mensajero para el fin. Y si este segundo mensajero falla, el efecto terapéutico o va a ser muy lento o incluso va a ser nulo. ¿Vale? Espere, no le cambie. Ah, no, sí, ya le voy a cambiar. Ya. Sí, jaja. Qué feo que sea así, Doc. Pues es que ya sabes, y ahorita empieza, mira, ya vienen los exámenes, entonces empieza el proceso de malignización. Sí, Ay, profe, Ya, ¿qué es profe. eso? Le doy una F. Ahora vean, ahora sí tengo que tomar agua. ¿Se acuerdan que cuando iba al salón mi botellita se rellenaba automáticamente de lágrimas de estudiante? Y ahora a distancia, ¿cómo? Ahora tengo que tomar agüita, ni modo. Pero el proceso Limpiamos de las mal- lágrimas virtualmente, profe. Bien malo.
Sí, Más dicen que si malo no que fue... la coca. Ah, no, sí, sí, ya estamos hablando de palabras mayores. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Es que Ay, hasta, O sea, la hasta bebida parece que le Coca-Cola, encanta profe. hacernos sufrir, profe, con los exámenes. ¿mandé? Hasta parece que le encanta hacernos sufrir con los exámenes. No. Ay, no digo. Como buen ejemplo, es para su beneficio. Mejor no hay examen. Dijera No, mi sí, papá, es por su bien. algún día, Ahora por su algún bien. día, algún día en un futuro, tal vez lejano, van a estar frente a un paciente y les va a llegar alguna incógnita de cómo resolverlo y se van a acordar de mí. Y se van a acordar de mí. Y van a decir, Saludos esto a lo la vimos. doctora Nancy. Sí, ¿eh? Ese es Munguía. Le voy a decir, y se van a acordar de mí y van a decir, ah, eso lo vi en la clase con este vato. Y a pesar de que me hizo sufrir, me está sacando de la bronca en este momento. Eso espero. Eso sí, profe. ¿Sale? Eso sí, espero, eso espero. Bueno, esto ya lo hemos platicado, es lo más exactamente lo mismo. Luego, vamos a hablar del siguiente tipo de receptor, que son receptores con actividad enzimática propia. Aquí, ojo, dice, son enzimas localizadas dentro de la, o fijadas en la membrana celular. A fin de cuentas, químicamente, ¿cómo está constituida una enzima? ¿Qué tipo de biomolécula es? ¿Es una qué? Dice que son receptores. Sí, pero químicamente, ¿cómo son estructuradas? Son Son carbohidratos, lípidos. proteínas. Son proteínas, exactamente. Las enzimas también son proteínas. Entonces, se comportan fisiológicamente como una proteína. ¿Sale? Ahora, el que dice, bueno, ¿para qué tengo enzimas en la membrana citoplasmática? Bueno, tiene funciones específicas, como son fosforilar proteínas. ¿Para qué fosforilamos una proteína? ¿O qué es fosforilar? ¿Extraer o algo así? No. ¿Es como secar? ¿Sacar? No. Es ¿Liberar? ponerle un fosfato. Exacto, El grupo Daniel, ponerle fosfato. un fosfato. Ponerle un grupo fosfato. ¿No vieron ustedes la ruta metabólica? La fosforilación oxidativa. ¿Y para qué le colocamos un grupo fosfato a una sustancia? ¿Con qué fin? En el ATP tiene fosfato. ¿Para qué sirve el ATP? Para generar Energía. energía. Entonces, cuando fosforilamos una sustancia, en este caso, fosforilamos proteínas, transferimos energía a una proteína. ¿Y para qué le transferimos energía a una proteína? Para que esa proteína tenga actividad biológica. ¿Sale? Entonces, su fin es fosforilar proteínas, es decir, generar actividad biológica. Principalmente, ¿cuál? El denominado GMP cíclico. Entonces, las enzimas que están colocadas en la membrana citoplasmática, su función es fosforilar, ¿qué? Una proteína, específicamente ¿cuál? El GMP cíclico. Entonces, le transferimos energía al GMP. Al transferir energía al GMP, lo activamos. Y cuando lo activamos, el GMP nos va a servir como un segundo mensajero.
un ejemplo, sacó a ver si saben, ya lo tuvieron que haber visto en bioquímica, un ejemplo clásico. Le voy a hablar así, lo bueno es que me estoy grabando. Un ejemplo clásico de receptores con actividad enzimática. ¿No? Así de. Un ejemplo básico. Ahorita está su cabecita así con el círculo de cargando. En citoesqueleto, los receptores internos. No. No. No, pues no. Un ejemplo clásico de una enzima que está en la membrana y que activa el GMP cíclico para un segundo, como segundo mensajero, no es más que nada menos que la insulina. La insulina. Otro como factores de crecimiento de interferones. ¿Sale? Pero el ejemplo clásico es la insulina. Y ahorita veremos por qué. Ya le puedo cambiar. Espera un ratito. Ya le voy a cambiar. En 3. Ya. 2. No, espere. Ahora ya te espérate. Espere. Ahora ya espérate. Ah, caray, pues cuando nos perdimos el respeto, mijo. No, profe, dije espere. Esto porque eres grosera. ¿Sí? ¿Ven? ¿Ya ven cómo sí tiene uno que ser malvado? Vale, ¿ya no? Ya. Entonces, vean, ¿cuál es el mecanismo? En nuestra membrana citoplasmática tenemos una enzima que es la insulina. Entonces, la insulina es una proteína igual de estructuración química así. Entonces, la insulina, el receptor de insulina lo que va a hacer es, llega la insulina como tal, se adhiere a nuestro receptor. Digo, aquí tiene muchas cosas, pero se los voy a explicar muy sencillito, para que no se me estrese. Entonces, el receptor de la insulina está en nuestra membrana. Llega la insulina, que es una tipo enzima, ¡pum!, se adhiere al receptor. Esta activación del receptor de la insulina genera una activación secundaria de fosforilación del GMP cíclico. El GMP cíclico va a estar circundando al interior de nuestra, adherido al receptor de la insulina. El GMP cíclico ya fosforilado, es decir, ya activado, aparte de que manda un mensajero para síntesis de proteínas, se traslada hacia nuestra canal de glucosa. Entonces, la energía que se le transfirió al GMP cíclico, la transfiere al receptor de glucosa de la membrana, activa el receptor de la membrana, se abre el receptor para la glucosa y la glucosa entra a nuestra célula tranquilamente. ¿Sale? Una vez que la fosforilación del receptor de la puerta para la glucosa se acaba, el receptor se cierra y la insulina se separa del receptor. ¿Sale? En algunos casos, sobre todo, por ejemplo, pacientes con aumento de ingesta calórica de glucosa, generan una sensibilización al receptor de la insulina. Esto quiere decir que cuando tú comes carbohidratos, el páncreas secreta gran cantidad de insulina. La insulina se va acoplando a los receptores para que los receptores activen secundariamente la puerta de glucosa y la glucosa deje de estar en sangre e ingrese a nuestra célula. Cuando consumes gran cantidad de glucosa, se produce gran cantidad de insulina y el receptor, pues así como que ya se vuelve indiferente, ¿no? Así como otra vez. Acabas de llegar y otra vez, y otra vez, y otra vez. Se agota, se sensibiliza, deja de tener actividad fisiológica y entonces ya no hace las funciones del segundo mensajero, el receptor de glucosa no se abre
y la glucosa se queda circulando en plasma y entonces el paciente, antes de ser diabético, tiene un síndrome de resistencia a la insulina por exceso de consumo de carbohidratos. Es el preámbulo, ¿sale? Esto hay que modificarlo porque no podemos estar, aunque produce adecuadamente insulina en el paciente, el que ya no actúa es el receptor para la sustancia. Esto es un fenómeno que veremos más adelante, que habla sobre la hipersensibilización o la desensibilización de los receptores farmacológicos, que tiene que ver en el caso de los fármacos con los procesos de dependencia a ciertas sustancias. ¿Dudas? Ok, ¿no? Siguiente tipo de receptor. Los receptores intracelulares, otro tipo de receptor. Los receptores intracelulares, su nombre lo dice, están dentro de la célula. Y normalmente los vamos a encontrar circulantes o localizados en el citoplasma o en el núcleo celular. ¿Sale? Estos receptores, el ligando para este receptor debe de atravesar de manera pasiva la membrana celular, la membrana plasmática, para poder llegar a acoplarse al receptor que está al interior de la célula. Entonces, nuestro fármaco, decíamos, tiene que ver también con lo de la farmacocinética, debe de tener una estructuración química lipofílica para que pueda atravesar tranquilamente la membrana plasmática. O sea, que entre por difusión pasiva, por gradiente de concentración y no por un transporte activo, porque la célula pues, ni lo va a pelar. O sea, no va a ¿para qué sirve? ¿Quién sabe? Entonces, la célula, el fármaco se tiene que colar por la membrana plasmática para poder llegar. Una vez que entra, entonces la molécula debe ser obviamente de pequeño tamaño y obvio, al ser esto, tiene que tener varias cualidades para poder llegar al receptor, tanto citoplasmático como nuclear. El mecanismo tiende a ser lento, porque los procesos de absorción son los que generan que esto se vuelva el efecto farmacológico más lento de lo normal. Los receptores intracelulares se utilizan farmacológicamente en procesos muy específicos y normalmente para alcanzar la acción terapéutica tarda mucho. Las concentraciones plasmáticas y el efecto es por arriba de un mes. Los medicamentos que utilizan receptores intracelulares normalmente son los buscados para combatir enfermedades virales principalmente, como por el VIH. Pues lo que les decía, ¿no? En el fluido extracelular, la membrana plasmática, la molécula señalizadora, en este caso el fármaco, tiene que atravesar el citoplasma prácticamente de manera pasiva, una difusión pasiva. Una vez que está al interior del citoplasma, se adhiere a un receptor intracelular, que puede ser citoplasmático o de la membrana nuclear, y su afectación principal es directamente sobre el ADN. Y les decía, hacer este proceso más largo y necesariamente con condiciones estables de cargas negativas y positivas y todo lo demás, este proceso de acción terapéutica es muy, muy lento y debe ser con tratamientos a largo plazo, ¿no? Y prácticamente es el receptor que menos se utiliza solo en procesos muy, muy específicos. Profe, ¿le puedo regresar la otra diapositiva, por favor? De poder, si puedo, no quiero. Ahorita le regreso. Malo hoy, profe. Amaneció muy agresivo hoy. De que ya vienen los exámenes va más rápido. Pues te digo, vengo así como... Pues es que, ¿qué quieres? Tengo que poner un programa y me cuartan el tiempo. Chale. Ténganos paciencia. Por favor. No, pues yo les tengo paciencia. Porque no me tienen paciencia, es que... Así, mira, actitud zen. Profe, ¿va a subir sus clases? Ya, profe, gracias. No nos han dado esa indicación. No.
Ay, si la doctora Alejandra sí las está subiendo, ¿en serio? Pues qué bueno que la suba ella. No es cierto, ¿no? Uy, no, bien Definitivo está muy La felicito. agresivo, muy agresivo. Anda muy a la defensiva. Hoy sí aprendo Hoy. Ay, es que, bueno, no sé, sí las estoy grabando. Hasta donde yo sé, me dijeron que no, a ver, o sea, no las íbamos a subir, porque igual algunos, ya ven que no falta, ¿no? Ponen la computadora, ahí es por la Sí la estoy clase, grabando, ¿no? pero no la voy a subir. Pues es que sí la estoy grabando, la tengo que grabar, pero pues no sé, ahí les aviso. Ahí les Para aviso. que Profe, para que veamos las clases, porque se nos va el internet y hay cosas que nos perdemos de que ya no Se te va el escuchamos. avión, Karina, el internet. Nah, mentira. No, sí. Oye, ¿qué te pasa? Es una bromilla, ¿no? Bueno, déjenme ver. Bueno, tal vez sí. Tal vez. No sé si las otras se habían grabado. Bueno. Finalmente, el último receptor farmacológico que se utiliza es mediante la intervención en las enzimas. ¿Sale? Ojo, el que un fármaco interactúe directamente sobre un receptor enzimático o una cadena enzimática son los fármacos más eficaces. Hemos platicado que todo proceso que lleva al interior de una célula forzosamente requiere la actividad enzimática. Entonces, si un fármaco actúa bloqueando un proceso enzimático, aumentando un proceso enzimático o modulando el proceso enzimático, forzosamente va a tener un efecto terapéutico eficaz. Entonces, los fármacos que intervienen sobre una cadena enzimática en particular son los fármacos más eficaces en cuanto a la efectividad terapéutica. ¿Sale? Lo que les decía, son excepcionales para el uso terapéutico, porque de sí o sí van a generar el efecto esperado. Todos los demás que platicamos anteriormente, todos los demás receptores, tienen dependen de diferentes factores para poder funcionar, ¿no? El segundos mensajeros, calidad del fármaco, de poder atravesar. Aquí no, el fármaco llega directamente sobre la cadena enzimática, actúa sobre ella y forzosamente va a tener un efecto terapéutico. El mecanismo más común es inhibir una enzima, es decir, un proceso enzimático, o lo disminuyes o lo bloqueas por completo. Es el mecanismo más básico. Muy difícilmente hay fármacos que aumentan una actividad enzimática. La mayoría de las veces es disminuir la función. Por ejemplo, platican hace rato de los AINES, mencionaba Yuri, el naproxeno y el paracetamol. Para que funcione quitando el dolor, la inflamación y la fiebre, se bloquea un proceso enzimático que es la conversión del ácido araquidónico por medio de la ciclooxigenasa en producción de prostaglandinas. Entonces, lo que hacen los fármacos, en este caso a los AINES, es bloquear a la enzima ciclooxigenasa, evitar que la ciclooxigenasa haga efecto y el paracetamol se adhiere al ácido araquidónico, no actúa la ciclooxigenasa, por ende no hay prostaglandinas, no se producen prostaglandinas, y si no hay prostaglandinas, no hay dolor, no hay inflamación y no hay fiebre. ¿Sale? Entonces, lo que provoca esto, aumento de sustratos y disminución de metabolitos. Acuérdate que un sustrato es la sustancia donde actúa la enzima y el metabolito es la sustancia que produce ese proceso enzimático. Entonces, en el caso del AINE que estamos platicando, el paracetamol actúa sobre el ácido araquidónico, aumentan los niveles de ácido araquidónico, pero disminuyen los niveles de prostaglandinas. Las prostaglandinas dejan de tener efecto metabólico, que es producción de calor, de dolor, de inflamación y de fiebre. Entonces, lo que decimos da resultado un efecto terapéutico de mayor utilidad.
¿Dudas? 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 No, Doc. ¿Ya va a terminar su clase, profe? Sí, pues ya son 10 para la 1, ya nada más indicaciones finales. Ok. Entonces, tarea, homework. Ay, profe. ¿Cómo que tarea, Ay, profe? profe, ya tenemos el ¿Cómo que tarea? No Sí, ya puedo. tenemos tenemos mucha el tarea. Ah, ensayo, el portafolio. profe, como ya pidió portafolio de evidencia, ya no va a encargar tarea, ¿verdad? No, sí, todavía. Ay, no, please. Sí, porque ya no se van a Todavía encargar, no. se van a Dejen que revolver. repase. Oigan, se dan cuenta que toda la clase no hablan, pero ahorita les empieza a decir la tarea, no, hasta despiertan.